Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 22 de julio de 2022. Con Alejandro Aval y Juan Gromponi aquí en estudios, Marcia Collazo y Gonzalo Pérez del Castillo a distancia. Dejamos la actualidad, vamos a la historia, vamos a la literatura, vamos a nuestra cultura. En este 2022 se están cumpliendo 150 años de la publicación original de El Gaucho Martín Fierro, el legendario poema firmado por José Hernández y continuado 7 años después con una segunda parte, La Vuelta de Martín Fierro. Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Estamos hablando del texto definitivo de la literatura gauchesca, fundamental para las letras argentinas y también de una enorme influencia acá, en Uruguay. Ni aunque vengan degollando, con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros. A lo largo del año vienen desarrollándose diversos homenajes a la obra de José Hernández en distintos ámbitos, uno de ellos el Museo de Arte Popular de Buenos Aires, que este fin de semana organiza una actividad titulada Martín Fierro Cumpleaños. ¿Qué hizo que se convirtiera en un canto nacional? Capaz que esa pregunta puede ser el disparador para la charla con ustedes esta mañana. ¿Quiénes tenían especial interés en este aniversario? Levanten la mano. Juan, Alejandro. A ver. Todos por unanimidad. Bueno, ¿a quién dejo? Alejandro, vaya Alejandro. Bueno, yo no me imaginé tener el honor de, con tertulios tan cultos, de tener que empezar yo, pero bueno. Lo que pasa es que con esa voz, Alejandro, yo te imagino recitando Martín Fierro. No, con una personalidad distinta a la de Jorge Cafrune, porque recién escuchábamos a Jorge Cafrune y eso era una delicia, ¿no? Pero me quedo con la intriga de cómo sería Alejandro leyendo. Curiosamente tengo acá delante mío, y lo traje para mostrarlo, no sé si se puede ver. Se puede verlo. Toma el libro este. Es un Martín Fierro en inglés, de Nueva York, que era un pariente lejano mío y terminó en mis manos. Está en inglés, hoy estuvimos mirándolo con Juan. Es muy curioso los modismos gauchescos, cómo se traducen al inglés. En realidad no aparece. Me pregunto incluso cómo se lee ese título en inglés, porque The Gaucho Martín Fierro, ¿cómo será? ¿No? Bueno, mi padre tenía una traducción al italiano que era todavía más desopilante que esta. Bueno, adaptado del español, etcétera, etcétera. Bueno, pero de todas maneras, a ver, yo me acuerdo de que cuando se cumplió el centenario de Martín Fierro, o de lo que se supone que fue la edición de la primera parte de Martín Fierro por 1872, Hernández, un individuo muy singular, que no vivió mucho, vivió 52 años nada más. Uno se asombra, pero nació en el 34 y murió en el 86. O sea, 52 años, claro que para aquella época era una edad razonable. El promedio de vida no era mucho más alto que eso, seguramente andaba alrededor de los 50 años, o quizás hasta menos todavía. Bueno, un dato curioso de Hernández es que vivió en Montevideo. Vivió como 3 o 4 años en Montevideo. Y tuvo distintos pasajes por distintos lugares. La familia primero tuvo que huir que eran terratenientes, tuvieron que huir en la época de Rosas, aunque él se quedó, creo, en la Argentina. Después, bueno, por las vueltas de la vida terminó en Montevideo. Se casó, tuvo 8 hijos, que era un número importante. Y en realidad, una cosa muy interesante que no se suele tener en cuenta es que, pero Borges sí lo notaba, es que la obra de Martín Fierro, en realidad tiene un antecesor del cual probablemente haya tomado elementos, según decía Borges, y es Los Tres Gauchos Orientales, de Lucich, de Antonio Lucich, que es más o menos de la misma época, porque también no es que haya sido una obra de 20 años antes. Y bueno, Los Tres Gauchos Orientales tiene algo en común con Martín Fierro. De todas maneras, lo de Martín Fierro es formidable. Porque además lo oímos todos los días. No, por supuesto que no oímos todos los días esto, pero hay algunas cuartetas que se oyen a cada rato, ¿no es verdad?
Juan... Han quedado incorporadas, sí, al habla popular, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? ¿Cuál mencionarías, por ejemplo? La del juez, ¿no? ¿Verdad? O la de los hermanos sean unidos, para decir las que creo que son ¿Cuál es más la del comunes. juez? ¿Cuál es el juez? Es aquella que dice, yo de memoria no me va a salir, y ahora que estoy en la radio menos, pero... Hacerte amigo del juez, Bueno, sí, no le debe que quejarse, ¿no? Sí, bueno, ahí empezaba. Hacete amigo del juez, no le des que quejarte, efectivamente. Y después Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. ¿Qué más? Bueno, esas son las dos que repetimos continuamente y que muchas veces ni siquiera la gente sabe cuando las repite que están originales en Y una el Gaucho Martín muy Fierro. política, es un bicho la mujer que ahí si no lo destapo, Bueno, etcétera. de esas y más de una, de las cuales muy divertidas las traducciones al inglés que encontrábamos con Juan en el libro este que mostramos recién, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿Cómo dice esa frase que hoy no funciona de ninguna manera, Juan? las mujeres... Es un bicho la mujer y así sigue. Que aquí yo no lo destapo y termina rimando con sapo. Eso. Bueno, vos tenés cuidado con lo que decís, Juan, porque podés terminar... Muy político. Podés terminar con problemas hoy día. Sigo, vamos a Gonzalo, que tiene su lado, ¿cómo decirlo?, de poeta gauchesco también. A mí, por favor. Yo me sé cosas enteras de memoria de Hernández. Para mí es un ídolo absoluto. Bueno, a ver, demostralo. Cantate algo o recitate una parte. Sí, de veras. Sí, dale. No, yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaban sus días. Y así cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto anunciaban que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto. Y sentado junto al fogón, miren que yo puedo seguir, ¿eh? Y le aclaro a los oyentes, yo lo estoy viendo a Gonzalo, no lee, ¿eh? No lee. No estoy leyendo, aparentemente, no. Está recitando de memoria. Pero más cuando te digo, cuando Si no tiene una antes, cuando anotadora yo escribí delante, mi que libro parece de que los no lo versos, tienes. hay todo un homenaje a Hernández, que tiene 3 sextetas preciosas de Hernández, que también las recojo acá y que me las sé. Hernández para mí fue una guía como poeta. Y por eso me hace mucha gracia que hayan intentado traducirlo al inglés o me entero por Juan, al italiano, porque yo creo que la poesía no se puede traducir. No, imposible, no. No puedes Por lo que traducir leíamos, palabras. Imposible, Gonzalo. Pero no traducís la música, no traducís el espíritu, no traducís la esencia del poeta. Y por eso a mí digo, hay traducciones fantásticas, incluso de Shakespeare, hay traducciones muy buenas, pero en realidad es porque el que lo tradujo es otro poeta y le puso su poesía. Pero es muy, muy difícil de traducir. Y bueno, lo de Martín Fierro, evidentemente es intraducible, porque atrás de eso hay todo un estilo de vida y una cultura gauchesca que es única en el mundo. Es sencillamente única en el mundo. Bueno, Uruguay y Argentina, ¿no? Y punto. Porque las otras formas de trabajar en zonas rurales, en Australia, ¿no? Sí, hay caballos, hay vacas, hay todo, pero la cultura es totalmente distinta. Imagino que en Mongolia será igual, yo nunca estuve ahí. Dicen que... Pero Hernández... Alejandro iba a agregar algo. Vamos dando la palabra de manera variada porque todos tienen mucho que aportar. A ver. Cortísimo nomás. En un momento, cuando uno se pone a pensar y a leer lo que ocurría por 1870, la gente miraba de otra manera el Martín Fierro de Hernández. ¿Por qué? Porque se reunían en la campaña de Argentina, la gente, y se recitaba, gente que no sabía leer, que no sabía escribir, que no tenía cultura, pero recitaban los versos del Martín Fierro de Hernández, se reunían, los recitaban y los sentían como propios. ¿Por qué? Porque era su vida, era algo que entendían perfectamente la gente en lo que llamamos nosotros la campaña de la Argentina, particularmente por lo que dicen las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Corrientes. Hay oyentes que siguen citando frases, expresiones que vienen de Martín Fierro, ¿no? Por ejemplo, va cayendo gente al baile, por ejemplo, por rudo que el hombre sea,
por ejemplo, al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen, ¿no? ¿Cómo traducís esta frase? Sí. No, las traducciones, buscamos con Juan en el libro algunas traducciones y realmente no sé, no tienen nada que ver. Son muy divertidas. Pero una cosa que a mí me gustaría preguntarle a Marcia, dice, dejando de lado el poeta, que para mí es intocable, yo quisiera saber más sobre la vida de Hernández. Juan levanta la mano. Me da la sensación que él fue no solo hombre de campo, pero fue militar, fue periodista, fue escritor, fue político, fue anti-Mitre, fue anti-Sarmiento, pero terminó siendo pro Buenos Aires. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo ves tú? Que murió siendo senador. Quiero decir antes que nada que como Juan levantó la mano y yo también quiero escuchar lo que diga Juan, por ahora voy a dejar de lado la biografía de Hernández. Lo que voy a decir es simplemente, a ver, el contexto histórico en el que surge el Martín Fierro. Cuando decimos que Hernández vivió en Montevideo, no es de extrañar, ¿verdad? Porque si bien escribe en 1872, hay que recordar que desde 1842 más o menos, es decir, unos 30 años antes, la emigración hacia Montevideo era impresionante, justamente para escapar de la dictadura de Rosas y de la feroz represión de lo que Rosas entendía que eran los salvajes unitarios. La madre de Hernández era una salvaje unitaria. La Pueyrredón. Claro, pero ¿qué pasa? Que no todos eran unitarios los muertos de Rosas, por un lado. Y por otro lado, bueno, era salvaje la represión, que sobre todo a través de la mazorca, que era una especie de cuerpo paramilitar de Rosas. Pero yo me quiero detener más en esto, en este contexto histórico puntual. Es cierto que 6 meses antes de que salga Martín Fierro, publica Antonio Lucich, también en Argentina, Los Tres Gauchos Orientales. Y lo hace en el contexto de la rebeldía del gauchaje, pero también la rebeldía de cierto sector de nuestro país, en este caso más concretamente de los blancos de Timoteo Aparicio. La Revolución de las Lanzas, que había terminado justo en ese año, en 1872. Y otro dato más no menor, 1865, cuando el sitio a Paysandú, uno de los últimos en sumarse al sitio a Paysandú, en sumar su brazo heroico para ayudar a los defensores, fue un hermano de José Hernández, periodista, que no llegó a tiempo. Se puso en camino y cuando llega a Paysandú, ya Paysandú había caído y ya había sido fusilado Leandro Gómez y algunos de sus oficiales. O sea, quiero mostrar cómo los contextos se imbrican, se relacionan, El gauchaje de un lado y del otro del Río de la Plata, los Tres Gauchos Orientales de Lucich, que reivindican el brazo armado de la revolución, ¿no? Ustedes citaban frases de Martín Fierro, yo voy a citar una de Antonio Lucich, que dice, con respecto a la entrega de las armas cuando termina la Revolución de las Lanzas: lo que sí no entrego yo las armas con que peleé, y un hoyo me pago haré para allí poder enterrarlas, y si es menester sacarlas, pronto encontrarlas sabré. Entonces, es una rebeldía de todavía un gauchaje que existía ligado a nuestros sucesos políticos. Pero, antes de seguir adelante, Martín Fierro es un gaucho, es un matrero, es un gaucho alzao, como decían, un delincuente, un sujeto construido como delincuente, en buena medida, por la falsa dicotomía civilización-barbarie que campeaba en esa época. Obviamente él era el bárbaro, él era lo malo, lo bestial, tanto para Alberdi, para un Alberdi, como para Sarmiento. Y además él muestra, y por eso es una obra de arte, muestra la tortura de sus sentimientos, ¿sí? Muestra su cruda reacción frente a sus desventuras. Por eso también habla bestialmente de la mujer, por eso habla bestialmente del negro, pero también reacciona frente a la injusticia con las armas que tiene y que puede. Entonces yo quiero cerrar esta parte hablando de la ley. ¿Qué dice el Martín Fierro de la ley? Esa es otra frase que anda por muchos lugares, La frase, verso: la ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la ruempe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Ahora sí, Juan, llegó tu momento. Bueno, quiero hablar entonces sobre lo que se pidió, algo sobre la vida. Es decir, José Hernández, además de ser
periodista, poeta, político, fue mayordomo de estancias. Y no solo eso, sino publicó un formidable libro que se llama Instrucciones del estanciero, que leí con cuidado, que describe perfectamente todas las labores del campo. Es decir, es una especie de manual para guía de los mayordomos de estancia. Lo están destacando algunos oyentes. Ricardo, por ejemplo, dice un verdadero manual técnico que describía en detalle cómo se debía manejar un establecimiento ganadero en aquella época. Sí, además de eso, publicó La vida del pero Juan, Chacho. tenés que explicar por qué lo leíste. Chacho Peñalosa. ¿Por qué lo leí? Porque precisamente cuando... ¿Qué tienes que ver tú con un mayordomo de estancia? Bueno, porque yo durante muchos años, y todavía no he perdido las esperanzas de terminarlo, quería escribir una historia del nacimiento del capitalismo en América Latina, y entonces me interesaba las labores del campo para poder reconstruir la producción ganadera en el Río de la Plata. Bien, Ahora me lo explico. Tenía una respuesta, tenía. me quiero referir a otros libros. La vida del Chacho. El Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa, que era uno de esos caudillos provinciales, cuya cabeza terminó clavada en una lanza. Pero además escribió una historia de los 33, de los 33 orientales, que eso no tengo noticias, nunca la vi, no sé, tampoco, pero existe esa historia. Bueno, y yo quería referirme, como se ha referido a Lussich, yo quería referirme al padre de la literatura gauchesca, que no es Lussich, sino Bartolomé Hidalgo. Es decir, Bartolomé Hidalgo fue el primer poeta que creó la literatura gauchesca, hasta donde yo sé. Luego vino Lussich y luego vino Martín Fierro, ¿no? El Martín Fierro. Mirá tus coincidencias con los oyentes, Juan. Hace unos minutos llegó este mensaje de Rafael del Buceo. En honor a la verdad, y reconocido también por los argentinos, el primer poeta gauchesco en el Río de la Plata fue el uruguayo Bartolomé Hidalgo. Eso no desmerece para nada la obra de José Hernández, el famoso Martín Fierro. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más? Gonzalo, estabas ahí, pronto para alargar. No, me interesaba saber, porque Juan, evidentemente llego a la conclusión de que Juan lee todo. Todo lo que puedo. El manual del mayordomo de estancia. Entonces... Pero ahí yo les quiero agregar una cosa, ¿eh? El manual de mayordomo de estancia, no de mayordomo en realidad, pero el manual de administración de una estancia más importante, lo escribió antes el propio Juan Manuel de Rosas. Eso no lo tenía. Sí, el propio Juan Manuel de Rosas escribió un manual de estancia completísimo, en el cual, por supuesto a su modo salvaje, porque sí que le era un salvaje también Juan Manuel de Rosas, ¿no? También dice el número de latigazos, que hay que darle a cada peón por sus faltas cometidas. Que claro, contextualicémoslo en la época, ¿no? El propio Juan Manuel de Rosas se hizo azotar un día por su capataz de estancia frente a sus peones, lo cual fue espantoso. Porque claro, si el patrón se hace azotar, ¿qué queda para los desgraciados de sus peones, no? No, pero quiero mencionar ese antecedente porque en Argentina siempre fue muy importante la labor y la administración de las estancias. Bueno, tiene que ver con el gaucho, obviamente. El gaucho es el habitante del campo, de nuestra propia estepa, por decir así, ¿no? Parafraseando lo que ha sido la estepa, para los pueblos rusos. Miren, ¿no? Ya que mencionabas eso, Marcia, hay un oyente, Vicente, que abre una discusión que no sé si ustedes la quieren tomar ahora, simplemente la anoto. Quizás Martín Fierro se refiere más al paisano que al gaucho. ¿Por qué? Bueno, por diversos aspectos sociológicos, la adhesión a la religión, la estabilidad de la familia, etcétera, ¿no? En realidad se refiere a gaucho. Lo que pasa es que es un concepto amplio de gaucho que no reside estrictamente en ese habitante más o menos que se ha dicho, ¿no? Depositario de la libertad, y que para mí no lo era. Para mí era un sujeto de opresión. El gaucho era un oprimido. De todas maneras, yo quiero preguntarle, Marcia, decime una cosa tú, que seguramente has estudiado mucho más de esto, de la vida de él, que de lo que yo... ¿Cómo justificás? Porque a mí es una cosa que me molesta mucho en el Martín Fierro, es el desprecio que Martín Fierro, el gaucho, tiene por el negro, por el indio, por la mujer. Es una cosa muy chocante. Por la hoy día mujer, no. Realmente... ¿Cómo lo explicás tú eso? Pero es que justamente ahí está
el arte, porque no es políticamente correcto. No solamente no es políticamente correcto en el sentido de que no habla para unas convenciones sociales determinadas o para unos valores determinados, sino que desnuda en toda su crudeza un ser, una existencia, un ser existencial, un tipo humano. Ese es el mayor logro de Martín Fierro. Desnudar un tipo humano en su crudeza existencial. Con el paquete vienen no solamente las denuncias sociales y, si vos querés, también la apelación a echar luz sobre la injusticia. Con el paquete vienen también estas cosas, como te diría, de horror. Vienen cosas muy buenas, muchos de los consejos, incluso algunos de los del viejo Vizcacha que son medio pero hay una cierta sabiduría atrás de eso. Pero en el tener tanto desprecio por seres humanos, por ser de una raza distinta, tanto el indio como el negro, y el mismo, parecería no revelar la misma sabiduría. No, pero es la época. Sabiduría que demuestra los valores de la época. Los valores de la época, claramente. Sí, de acuerdo, pero digo, a ver, los valores de la época no eran también que estar en contra de la justicia, él denuncia en contra de ciertas muchísimas cosas. No, es más complicado. Sí, son injustas. Bueno, de lo la que pasa es que justicia al rico. justamente no es un alegato, claro, no es un alegato. El Martín Fierro no es un alegato. No es, de acuerdo. Pero en ciertas cosas acierta y en otras, para mí, es feo. Pero lo que pasa es que no es un alegato de ningún tipo. Vos después podés hacer una metalectura de eso y podés extraer un montón de conclusiones y decir, el tipo era un oprimido, el tipo dentro de todo, dentro de esa opresión que lo domina, ¿verdad? Es capaz de una grandeza enorme en algunos sentidos y en otros es capaz de una denuncia formidable, pero sigue ¿cuál es para mí, al menos, no? La mayor virtud de Martín Fierro, mostrar todas esas luces y sombras. Como, mirá, estoy leyendo El jugador de Dostoyevsky desde hace unos 2 o 3 días, que es formidable, y Dostoyevsky es igual. Dostoyevsky todo el tiempo te está mostrando un personaje violento, porque el Martín Fierro es violento, ¿no? Si yo tuviera que hacer un paralelismo, pero además descarnado en sus concepciones del mundo. Dice que le va a ir a escupirle la cara a un cardenal porque lo hace demorar en la entrevista. Dice que a él no le importa jugarse todo en la ruleta porque total la vida de él no vale nada. Y vos dirías, pero qué horrible, pero qué barbaridad. Bueno, pero no podés hacer juicios morales sobre justamente el personaje que te está queriendo mostrar el arte. Porque si no te quedás... Pero a Dostoyevsky le gustaba hablar de personajes demoníacos, es decir, todos los personajes de Dostoyevsky son y así. Martín Fierro es un personaje en algunos sentidos muy demoníaco. No se olviden de Borges. Cuando Borges escribe ese cuento sobre la muerte de Martín Fierro, es un poco el pasado que vuelve a cobrarse, el pasado que vuelve a ejecutar venganza sobre Martín Fierro. Es brutal, pero para mí eso es el arte, justamente, mostrarme algo muy descarnado, porque eso algo muy descarnado, ¿sabes qué? Forma parte de nuestra vida, forma parte de nosotros, y está bueno echarlo afuera. Oyentes, cantidad de aportes de los oyentes. Leonidas, por ejemplo, dice que Hernández vivió un buen tiempo acá en la frontera Rivero-Livramento del lado brasileño y aquí escribió parte del libro. ¿Tenían eso ustedes? De la época sí, pero que fueron Rivera... No, yo ese dato no. Pero por el año 72, 73, 74 y creo que 75, José Hernández estaba por Uruguay. Y bueno, puede ser que sea correcto lo que está diciendo el oyente, ¿no? De Rivera, yo no sé dónde estaba en Uruguay. Cine, después aparecen referencias cinematográficas. Albérico recuerda Martín Fierro, película de Torre Nilsson del año 1968. Es cierto. También hubo una serial argentina, creo, en algún momento con algunos episodios, pero no lo puedo asegurar. Creo que fue así. Gonzalo. Yo no tengo más para agregar, creo que he hablado suficiente. Me quedo con el Martín Fierro, con el mismo amor que tengo, pero con las mismas dudas que tengo sobre el personaje de José Hernández.
porque leí su biografía y todo, y me resulta bastante contradictoria, incluso su trayectoria política, por lo que entendí. Fue una trayectoria que se pasó de un lado para otro. Así que quería aclarar. La verdad es que no me importa, ¿eh? Para mí el Martín Fierro es una obra de arte, y como dice Marcia, las obras de arte van juzgadas por sí. No importa quién las escribió y qué estatura política y moral tenía, pero me hubiera gustado aprender más de eso, y algo he aprendido. Así que me enriquece la tertulia también desde ese punto de vista. Otro oyente, Teddy, une dos tradiciones. Cuenta que en los viejos almanaques del Banco de Seguros del Estado se puede leer artículos y muchos versos del Martín Fierro. Volvimos al final, ahora durante la pausa, a esa discusión a propósito de ¿se puede traducir el Martín Fierro? ¿A qué idioma se puede traducir? Al italiano, por lo visto, se puede traducir, porque dudábamos del inglés, pero en el italiano tiene su solución, parece. Es más cercano el idioma. Bueno, sí, pero el italiano es más cercano al español. Acá hay oyentes que nos pasan algunos de los versos del Martín Fierro en italiano. Juan, tú que sos de ese palo, ¿por qué no te lees esta, no? Al que nace barrigones, al ñudo que lo fajen, ¿cómo es que se dice? Ai chi nasce panza grossa, l'ortopedia non fa niente. È inutile l'ortopedia, decía la traducción de mi padre. No tiene nada que ver. No, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Traductores, traditores. Te digo, tú para hacer poesía, vos tenés que ser poeta vos. No, y escribís otra poesía que trata de captar la esencia, pero las palabras pueden no tener absolutamente nada que ver. Es así. Bueno, después, la casa donde vivió José Hernández en Santana aún existe y tiene una placa recordatoria. Sí. Y su hermano Rafael fue uno de los defensores de Paysandú durante el infame sitio de Flores y Tamandaré. Dice otro lo mensaje de Rafael lo dijo que Marcia, llega, sí. claro, que remite a algo que ya señaló. Tiempo. Y por último, quizás volviendo también a algo que señalaba Marcia, dice este mensaje, quien lo manda, Ademar: el Martín Fierro, así como la Ilíada y la Odisea, representa la sociedad en la que se inscribe el autor con sus luces y sus sombras, no apunta a transformar la sociedad. Alejandro Aval y Juan Grompone han estado acá en estudios, Marcia Collazo y Gonzalo Pérez del Castillo estuvieron a distancia. Gracias a los cuatro, que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos en unos días nada más. Muy bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Vuelvo a recordar acá, porque ya lo mencionamos, viernes 5 de agosto, anoten, lo tienen anotado en la agenda. Ese día se cumplen 100 años del nacimiento de Carlos Maggi. Ese día, la tertulia de los viernes se emite en vivo desde la Biblioteca Nacional. Ese día están todos nuestros oyentes invitados a acompañarnos.